Consideremos la base de R2 B E sub 1 E sub 2, donde E sub 1 es 0 menos 1 y E sub 2 es menos 1, 1. Y sea F un endomorfismo de R2 tal que F de sub 1 es E sub 1 más E sub 2 y F de sub 2 es E sub 1 menos E sub 2. Observa que tenemos las imágenes de los vectores de B expresados en función de la base B. Entonces nos piden que calculemos la expresión analítica de F y obtengamos bases del núcleo y de la imagen de F y clasifiquemos F. En primer lugar vamos a examinar pues, esas imágenes que nos dan. Tenemos que F de E sub 1, esto es E sub 1 más E sub 2, ya sabes que eso es 1 por E sub 1 más 1 por E sub 2, y entonces, bueno, aquí tenemos expresado como combinación lineal de B, F de sub 1. Luego los coeficientes son las coordenadas respecto de la base B. Esto sería 1, 1 sub B. De la misma forma, F de sub 2 es E sub 1 menos E sub 2, que esto es 1 por E sub 1 más menos 1 por E sub 2. Entonces tenemos ahí expresado F de sub 2 como combinación lineal de la base B, luego los coeficientes son las coordenadas respecto a la base B. Esto sería 1 menos 1 sub B. Luego tenemos vectores de la base B coordenadas respecto a la base B de las imágenes, luego de aquí obtenemos inmediatamente MBF. ¿Por qué? Esto ya sabes que es MBB. Entonces, primer vector de la base B, calculamos su imagen, F de sub 1, coordenadas respecto a la base B, 1, 1, lo ponemos en la primera columna. Y segundo vector de la base B, calculamos su imagen, coordenadas respecto de la base B, 1 menos 1, lo ponemos en la segunda columna. O sea que eso que nos daban era, pues, tanto como darnos MBF, o sea, era equivalente a eso. Entonces, bueno, tenemos MBF, queremos calcular la expresión analítica de F. Ya sabes que la expresión analítica la obtendremos rápidamente a partir de la matriz de la base canónica. Entonces, vamos a poner aquí sea C la base canónica de R2. Ya sabes que es 1, 0, 0, 1. Y entonces escribimos el diagrama. Tenemos R2, R2, nuestra aplicación lineal F, el endomorfismo. Tenemos MBF, que es MBB. Y vamos a calcular, como digo, MCF. MCF ya sabes que es MCC. Empezamos en C y acabamos en C. C y C son bases de R2. Quiero calcular MCF, tengo ahí una F, voy a componer con aplicaciones lineales, entonces no quiero marear a la F, pongo aquí la identidad. Siguiendo el orden de las flechas, pues ya sabes que tendríamos que esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Y ahora, si realizamos sin paradas esto, entonces tenemos que la bases iniciales y finales son C, tenemos que MCC, o sea, MCF sería igual, y ahora parando tenemos tres aplicaciones lineales, luego tendremos tres matrices. Ya sabes que cuando tengo la matriz de una aplicación lineal, para calcular la imagen de un vector, colocamos una matriz columna las coordenadas de ese vector en la parte derecha, luego aquí vendrían aquí. Esta sería la primera en actuar, esta la segunda y esta la tercera. Entonces, ahora ponemos pues, lo correspondiente que tenemos ahí en el diagrama. De la primera, MCB, identidad de R2. De la segunda, MBF, o sea, MBF. Y de la tercera, MBC, de la identidad de R2. Aquí, la matriz en medio pues la conocemos, MBF, es la que hemos obtenido antes, y las matrices que tenemos en los laterales son matrices de cambio de base. MBC, identidad de R2, esta sería la matriz de cambio de base de B a C. Entonces, bueno, aquí ya sabes, primer vector de la base B es E sub 1, bueno, E sub 1 que nos están diciendo que es 0 menos 1.
Le aplicamos la identidad, queda 0 menos 1, coordenadas de 0 menos 1 respecto a la base canónica, pues queda 0 menos 1, lo ponemos aquí en la primera columna. Ahora segundo vector de la base B, ese sub 2, pero sub 2 tenemos que es menos 1, 1, le aplicamos la identidad, quedaría menos 1, 1, y ahora coordenadas de menos 1, 1 respecto a la base canónica, menos 1, 1 que ponemos en la segunda columna. Entonces ya tenemos ahí MBC. Ahora MCB, que es la otra que nos falta, MCB de la identidad de R2, ya sabéis que sería la inversa de la anterior. MBC, identidad de R2, la matriz de cambio de base de B a C, esto menos 1. O sea, sería hacer la inversa de esta matriz. Y hacer esta inversa, pues se hace como quieras. Y esto nos queda, si lo haces, pues menos 1, menos 1, menos 1 y 0. Y como siempre digo, viene muy bien comprobar que efectivamente es la inversa. Multiplicas esta por esta de aquí y ves que el resultado es la identidad. Yo lo estoy haciendo y efectivamente se tiene. Eso hazlo porque así detectas posibles errores. Entonces, una vez que tenemos esto, pues sustituimos aquí. Ahí se me ha quedado un poco separado. Vamos a poner un punto por lo menos, para que no dé esa sensación de que está sola esa matriz. Bueno, pues sustituimos MBC. Aquí esto sería 0, menos 1, menos 1, 1, por MBF, que es la que tenemos arriba, 1, 1, 1, menos 1, y ahora por MCB, que es esta de aquí. Bueno, producto de tres matrices 2 por 2, lo haces tranquilamente, las dos primeras, eso, si las multiplicas, pues eso te queda, para que vayas comprobando, menos 1, 1, 0, menos 2, y esto multiplicas por la tercera, ¿vale? Y esto si lo haces te queda, pues así de sencillo, 0, 1, 2, 0. Genial. Entonces, bueno, pues vamos a, no sé, vamos a escribirlo por aquí. Ya tenemos MCF, que nos queda 0, 1, 2, 0. Entonces, ahora si calculamos f de xy, ya sabes que este xy del cual calculamos la imagen es x por 1, 0 más y por 0, 1, sería esto, las coordenadas respecto de la base canónica. Sabes que las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Entonces, para calcular la imagen podemos utilizar MCF. Hacemos MCF por la matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto de la base canónica del vector que queremos calcular la imagen. Esto sería 0, 1, 2, 0 multiplicado por x, y esto pues te queda una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 1, te queda una matriz 2 por 1, y sería primera fila por primera columna, 0 por x más 1 por y, es y, y ahora segunda fila por primera columna, 2 por x más 0 por y, que te queda 2x. Y 2x, entonces llegamos a que f de xy sería y 2x, y estos son coordenadas respecto de la base canónica, pero ya sabes que las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes. Esto sería lo mismo que y 2x. Y esta sería la expresión analítica, que es lo que nos piden en el apartado 1. Entonces, genial, ¿vale? Entonces vamos a borrar estos cálculos que hemos hecho aquí. Solamente quiero calcular bases de núcleo de la imagen y clasificar f. Clasificar f es ver si es inyectiva, suprayectiva, biyectiva. Borro esto por aquí. No me va a hacer falta la matriz de cambio de base. Y entonces, bueno, ahora lo primero, cuando se estudia pues, la inyectividad, suprayectividad y queremos calcular el núcleo de la imagen, es calcular el rango de una cualquiera de las matrices de f. MBF o MCF, muy fácil, se ve que el rango es 2 claramente en las dos, ¿no? Sí, la primera, porque las dos filas que tenemos no son proporcionales. Si quieres, pues la segunda, rango de MCF, sería el rango de esta matriz.
Ya sabes, determinante de esa matriz es distinto de 0, las filas no son proporcionales, lo que quieras, el rango de estos dos. Y ahora tenemos f definida de R2 en R2 y hay que comparar con la dimensión del espacio inicial y con la dimensión del espacio final. En ambos casos son 2, entonces sí, vamos a poner aquí 1, esto 2, de 1, f es inyectiva, entonces si f es inyectiva, el ker de f sería igual a 0, y como ker de f es igual a 0, ker de f no tiene bases, ya sabes que el subespacio 0 no tiene bases, y de 2, como coincide el rango con el codominio, pues tenemos que f es suprayectiva. Entonces, como f es suprayectiva, tenemos que int de f es todo R2. Y entonces, como int de f es todo R2, una base de int de f, pues te vale una base de R2, por ejemplo, la base canónica. Entonces, 1, 0, 0, 1, cualquier otra base que quieras, es base de int de f. Bueno, y aquí, como tenemos que f es inyectiva y f es suprayectiva, como f es inyectiva y suprayectiva, pues f es biyectiva. Y ahí, con toda esa información, ya tenemos clasificada f y tenemos bases del núcleo, no tiene porque es 0, y bases de la imagen. Y con esto pues termina el ejercicio.